Muy buenas a todos y bienvenidos a esta que es la 15ª entrevista que tenemos acá en Under Valle. El día de hoy estamos con una banda pesada. Y cuando digo pesada, digo bien pesada. ¿Por qué? Porque hoy estamos con Barda Sagat. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Bien. Todo bien, todo bien acá. Muy bien. Perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Así que Es. ahí está. Bueno, nada, gracias por la invitación. Un placer acá y vamos a charlar un rato. Perfecto, es un placer. Por favor, es un placer para mí tenerlos a ustedes. Así que empecemos directamente desde el principio para hacerla rápida. 2020, pero desde un poquito antes, ¿no, Mauro? Perfecto. Sí. ¿Cómo inició Barda Sagat? Y Barda viene, 2 años antes más o menos, formato dúo, pero en el 2020 ya estábamos los 4. Así que ahí se consolidó el sonido, digamos, era lo que necesitábamos. Fran fue la última incorporación. ¿Siempre buscaste un sonido stoner? Sí, con los Natas y Caius. Muy bien. Desde 2020, ¿cómo fueron los primeros ensayos? Porque estamos en plena pandemia. Fueron agresivos, ¿no? Porque veníamos de ensayar mucho, no tocábamos en ningún lado y queríamos salir a tocar. Y justo tuvimos un bajista efímero y cuando él se iba, medio ahí, contactamos con Fran y creo que al mismo tiempo teníamos ya la fecha planeada, fue algo así, en un mes metimos ensayo. Estaba la idea de la fecha en el momento para tocar en el Anfi. Muy bien. Pero fue como una idea. Y cuando empecé a sumar y demás, que me dijeron, bueno, están estos temas y están estos covers, esta idea, empezamos a trabajarlos, porque encima tampoco bajo había. Nunca había habido bajo. Claro, fue empezar a trabajar con eso. Yo venía de otro estilo de música más hard rock que esto, entonces yo conocía el Stoner y me gustaba, pero nunca lo había incorporado, digamos, y trabajaba en banda menos. Entonces fue un trabajo de eso, ¿no? De empezar a conocernos y demás. Y Ariel dice, bueno, vamos a tocar. Empecemos a tocar y buscamos la fecha del Anfi y nos lanzamos y salió con lo que teníamos en los bolsillos directamente, ¿viste? ¿Qué tal esa primera fecha? Unos nervios. Muchos nervios. Sí. Pero bueno, veníamos un poco de esa también de lo que se llamaba de ensayar. Estábamos la verdad que poniéndonos a pleno, pero sentía como que necesitábamos dar un pasito más porque si no, viste, como que veníamos chocándonos ya la frente con lo mismo. Así que bueno, en el proceso ese que cambiamos, que se fue Diego, era el muchacho, el otro flaco, queda Fran, entonces bueno, fue el momento justo que sí, bueno, apuremos, preparemos lo que tengamos, vamos con los temas que tengamos, con qué tocamos, con lo que tengamos, porque tampoco es que tenemos mucho recursos, pero si bien cada uno tenía lo suyo, así que bueno, apostamos, preparamos los temas y hicimos nuestro debut en el querido Gato Negro, que bueno, un lugar emblemático de Neuquén. Para la ciudad y para todos nosotros. Calculo que ya han tenido varias fechas ahí, ¿no? Y ya tuvimos 3. Hemos hecho 3 o 4, no recuerdo bien, pero bueno, fue la primera. El sonido, por suerte. Bueno, y la verdad que cuando llegamos, nosotros íbamos con nuestros amplis pelados, con un parlantito como para la voz, viste, qué sé yo, cosas, lo básico, pero para ver también cómo estábamos. Caemos ese día y había una fiesta del K-pop. Ahí estaba lleno de chicos, de adolescentes, ¿no? De millennials así a full, todos maquilladitos. Claro, nosotros organizando, Facebook, claro, toda la movida por Facebook, los chicos no sé no cómo. usaban Facebook. Claro, ya los chicos no usan Facebook. Así que nadie sabía que íbamos a tocar. Sería una cana más, boludo. Así Y bueno, nada, llegamos, estaba la movida esa, ellos no se iban a ir, nosotros tampoco, así que la verdad que la mejor onda, medio que congeniamos. Y había un flaco ahí que iba a tocar también, creo, para estos chicos. Baby Jacuzzi. Los chicos de Baby Jacuzzi, que tenían todo. Así que los locos, la verdad que re agradecidos eternamente, como nuestro primer show. Nos salvaron los locos con el sonido, porque la verdad que tenían caja de sonido grave, consola, pachera, bueno, todo lo que más o menos, viste, por ahí requiere. Una linda combinación, ¿no? K-pop y rock stoner. Así que bueno, medio como que fue el debut de ahí, medio con el K-pop, nos hicimos hinchitas, ¿no? Sí, bueno, sacamos unas coreos muy buenas. Bueno, sí. Pero bueno, la verdad que para romper el hielo estuvo bueno y nos quedó. Una vez. Uy, ya. Perdón.
Una No hay vez al año más o menos tocamos en el Anfi, porque es el lugar que nos acogió al principio, ¿viste? Y siempre nos gusta volver. Siempre volvés La a última fue hace un mes atrás, Mm. para la colecta de los brigadistas Mm. que organizó Semiótica. Todo fue político. Todo político. Sí, con muchas más bandas, estuvo buenísimo. Bueno, ahí tocó Psicosis también, también, unos chicos más, sí. que la verdad, impresionante. Y esa fue creo que la tercera vez que tocamos. Sí. Siempre fue más o menos cada un año tocábamos ahí, Perfecto. 04. Deme un segundo, muchachos. Volvemos después de un machetazo. Disculpen. El día de hoy, como muchos días en Neuquén, hay un viento de la concha de su madre. Y estamos rogando de que no se corte la luz. Volviendo a ustedes, tienen una canción que se llama Viento. ¿Cómo nació? Primero no se llamaba Viento. Ah, bien. Primero no se llamaba Viento. Realmente la carne. Tenía otra letra muy básica, porque era el formato dúo que yo te contaba. Cuando éramos guitarra y batería nada más. Y es una oda al viento, sí, instrumental, porque la verdad que a mí me tocaba ir en la bici a ensayar y cuando tenía viento en contra era lo menos. ¿Buscaron eso al principio de la canción? Sí, sí, sí. O sea, tenía que ver con agresividad, digamos, en algún sentido. Pero se llamaba, yo empecé a cantar y me salió cantar carne, carne. Tenía un estribillo de yo, decía carne, carne, carne. La letra era carne y el estribillo Era carne. muy simple, carne domingo, ¿viste? Carne Los domingo. domingos se come carne. Exacto. Y Generalmente no estaba en mi época más de lírica. Pasa, Con pasa. el tiempo, sí, ya no me acuerdo exactamente, creo que ya estábamos los 4 cuando empezó a virar, a que no sea más carne, y se convirtió en viento, y sí, era la misma esencia, porque la canción tiene idas, vueltas, pensás que termina y vuelve, viste, te agarra desprevenido, así que la letra giró en torno a eso, que es un amor-odio. Mm. Que nosotros solamente los patagónicos, Exacto. Los patagónicos lo neuquinos, entendemos bien. sabemos de eso. Sabemos. Y para saber, a la letra la fuiste componiendo ensayo a ensayo. O sea, ya después, cuando ya tuvieron a las 4, fuiste componiendo ensayo a ensayo, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Cómo son sus ensayos? Y han ido cambiando con el tiempo, Han ¿no? ido- Porque tuvimos la época donde casi no tocábamos, era muy como medio aleatorio porque eran zapadas, no tenés canciones tan consolidadas. Entonces, viste, primero más zapadas y después empezás a solidificar algunas que suenan como canciones. Más o menos así. Sí, hay una cuestión. Yo- ¿Querías? Usa. Es mío. Una cuestión también de que no somos de componer demasiado en que tenga uno con una estructura armada, en lo general, ¿no? Hablamos en lo general. O con una partitura, por ejemplo, sino que directamente el trabajo se hace directamente en la sala, por lo general, con mucho ensayo encima. A lo sumo capaz se viene con algún riff o algo por el estilo, o una idea muy cruda de algo, y ahí es donde lo empezamos a elaborar encima. Perfecto. Nos empezamos a incorporar encima de eso, grabamos, después lo escuchamos y empezamos a pulir ahí. Obviamente a veces los primeros años fue ensayos de... Nos juntábamos a las 6 y nos debíamos a la 1 de la mañana. miércoles. Una vuelta así, nos hemos quedado hasta las Sí, 3 de la sí. mañana. Yo odiaba eso, lo amaba y después lo odiaba el día siguiente, porque era volver hasta Roca, ¿no? Pero bueno, era el amor en ese momento, ¿no? Después nos empezamos a acomodar porque fuimos más... Se fue se profesionalizando. fue, claro, de alguna profesionalizando manera. y nos fuimos poniendo más estrictos en el de decir, bueno, che, en las 4 horas que estamos ensayando, ¿qué estamos haciendo realmente? Lo armamos más capaz en 1 hora y después el resto, bueno, si querés nos seguimos juntando, pero en 1 hora que sea musicalmente hablando de eso, solamente de eso, ¿viste? ¿Evolucionaron mucho las canciones desde un inicio hasta ahora? Sí, un han montón. ido cambiando. Sí. Un montón sí. porque al principio era eso. Al principio era eso, los ensayos eran una sopa. De rifes, punteos, paso, birra, charlas, risa, chistes, memes, lo que sea.
Eso eran los ensayos, en realidad, Sí. que decía, inclusive vos Eran tomaste la última instales, parte, claro, ¿no? instales. Nosotros salíamos a laburar, Claro, ponerle instales, 3 de la tal tarde, cual, en y instales, a esa veces palabra. donde estábamos, estaba cerca de donde ensayábamos, que a veces en la casa de los viejos de él, o en la casa de mis viejos, acá en Neuquén, y le pegábamos de las 4 de la tarde, a veces hasta las 3 de la mañana. A veces, Mierda. sí, era, pero viste, y frenar, y volver, y volver, y frenar, y volver, y hasta eso, hasta que lo volvimos más óptimo, pero por una cuestión de, bueno, cuando queremos boludear, nos juntamos a boludear, a rifiar, y cuando queremos en serio, ¿entendés? Laburamos. Entonces empezamos a dividir los ensayos un poquito y un poquito, hasta que fue prosperando un poquito más, y bueno, no, vamos a laburar un poquito más en serio, y fuimos dejando un poco el boludeo para cada momento, ¿entendés? Y ahí fue donde la banda se apretó, los temas se apretaron porque netamente nos sentábamos, nos concentrábamos a laburar los temas y las cosas sueltas que teníamos se fueron acomodando y ahí terminaron de tomar forma, dimensión y peso. Muy bien. Muchísimos de los temas y nacieron otros nuevos porque también no dejamos de jugar, de rifiar, ¿entendés? De ese momento, permitirnos ese momento de zapada, siempre creo, como para aflojar, siempre zapamos cuando nos vamos a ir. Y ahí han nacido riffs, que yo siempre manija, grabo todos los ensayos, entonces los escuchamos, che, esto vale, esto no vale. Así que. Gracias a él, sí, la cosa, eso de cotidiana avanza un montón, porque que alguien, que es con el celu nada más, ¿no? Porque no hay que hacer nada mágico, pero ponerse a grabar, tomarse el laburo, después... Perdón, chicos. A ver, ponerse a grabar, tomarse el laburo después de escucharlo, cortarlo, enviárnoslo, la verdad que eso, gracias a que él lo hizo ensayo a ensayo, ayudó a que sigamos, porque si no, no laburás sobre nada, ¿viste? Es Sí. como que llegar al ensayo y no hablar de lo que hiciste el ensayo anterior no te lleva a ningún lado. Seguís boludeando, es como ir a jugar al fútbol 5 y no querer mejorar o sentirse más saludable, aunque sea. Entonces, eso ayudó un montón. Y también la organización de la banda en sí, de, che, hagamos un Google Drive, hacemos carpetas, ¿viste? Ya subamos las cosas ahí. Entonces, él la manda por WhatsApp, yo la subo al Drive, entonces todos tenemos acceso. De eso que es para que todos podamos tener acceso y estemos igual de manija, porque somos muy manija. Muy manija, sí. Muy manija. Fuimos adquiriendo varios roles, que cada uno adquirimos distintas competencias dentro de lo que hay que hacer la banda, porque entendimos que también, si bien es un hobby para nosotros, queremos profesionalizarlo desde el momento de hacerlo bien, porque nos gusta, ¿entendés? Y gastamos guita y gastamos tiempo, dejamos a nuestra familia miles de veces como para darle al proyecto, entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo bien, nos concentramos, entonces ahí donde ese apriete me parece tan necesario, no sé, es como que se vuelve fácil después, porque cada uno ya sabe lo que tiene que hacer. Se organizaron bien. Nos fuimos organizando y creo que todavía nos seguimos organizando. Y lleva a que, nada, lo disfrutemos más el proceso, ¿entendés? Que nos Bien. estemos cagando de risa. Yo por ahí que me considero que por ahí soy más rompebolas, decir, manija todos, porque la verdad tomo manija, pero yo soy el que más idiotiza más fácil. Entonces, es como que me tengo que controlar porque si no sé que es al pedo. Tuvimos nuestros encontronazos. Es como todo, creo que Pasa, todos pasa. peleamos. Todas las bandas lo tienen. Sí, sí, o sea, tuvimos nuestros momentos, nuestras discusiones, como siempre, pero bueno, como que el proyecto está como por encima de las cuestiones más personales, pero también el tema fue un proceso consciente, digamos, de apretarnos en esa manera, pero por una cuestión de que empezamos a meter fechas también. Cuando dijimos, bueno, vamos a tocar, dijimos, bueno, ¿qué tenemos para tocar? Tenemos 4 temas, ponele. Pero estos 4 temas, ninguno estaba realmente terminado. Entonces fue sentarse a trabajar en eso y empezar a apretar mucho porque decíamos, bueno, la semana que viene vamos a tocar de vuelta, el Morrigan, que fue nuestra primera fecha. Que en paz En que paz descanse Morrigan. Aguante Morri. Aguante Morri. Pero fue nuestra primera fecha con Acción Curú. Mirá. Una mezcla también, ¿no? De punk y stoner, que estuvo muy bueno, pero también fue la primera vez. Dijimos que tenemos que preparar algo porque si no, del Anfi a un lugar que vamos a tener sonido y demás, era muy distinta la escala, entonces tuvimos que empezar a ajustar muchísimo, y bueno, de ahí fue empezar a laburar porque empezamos a entender un ritmo de trabajo también, ¿viste? Que no teníamos, cada uno venía con sus cosas, iba a tocar y iba a hacer el cable a tierra, digamos, que sigue siendo, por lo menos para mí, pero ahí de golpe dije, no, para, esto es algo más también, entonces ahí es cuando empezás a concientizarlo un poquito, ¿viste? Perfecto. Vayamos directamente al nombre. Desde un inicio se llamó Bardasagat. Sí, sí. Brevemente se llamó Barda Negra, pero sonaba muy trillado y
no convencía. A mí particularmente, yo era el manija ahí del nombre. Y después busqué un nombre propio, algo que sea nombre propio. La Barda es por el amor al lugar. Barda Saga, creo que eso lo llevamos los cuatro bastante marcado, digamos, nuestro interés por el lugar este en el que habitamos y, y la relación, bueno, la música o las historias que vos podés contar con todo eso. Así que buscaba un poco eso y también porque es parecido a Black Sabbath, Ujú. que son el origen. Bueno, justo veníamos hablando un poco antes de la entrevista, ya básicamente las influencias de Barda Saga las pueden ver acá, Electric Wizard, Megadeth, y aunque alguien no vino con la remera de Black Sabbath, igual no importa. Pero me Ajá. puse la de Barda Saga. La de Claro. Barda Saga me gusta porque tiene mucho estilo en sí. La onda. Es nueva, Una así nueva, que está a la luego venta. Está a la venta. Estamos haciendo chivo. Sí, sí, sí. No, hagan el chivo que quieran, por mí mejor, muchachos. Contáctenos en redes. Si quieren esta remera, no se olviden de contactarse con Barda Saga, porque encima está bueno, sinceramente me gusta. Muy bien. Siguiendo con los nombres, tiene un par de nombres que me llaman la atención. ¿Qué es Atreyu? Atreyu. Atreyu. Atreyu es un guerrero de la historia sin fin, una peli muy vieja. ¿Es la que tiene el dragón? Sí. Claro, Ah, el perro que vuela. Falcon. El perro de los dragones. Claro, el dragón Falcon. peludo es. Atreyu, el nene que va a caballo que se le hunde en el barro. Claro. No sé si te ubicás. Es El que sería el de la historia que el nene lee. No, ahí Mauro lo va a contar bien. Es un poco de la peli esta de Atreyu, del héroe en realidad del libro que lee el nene en la peli. Y nada, en realidad es eso. Y el tema tiene relación con la lucha por las cosas que vos crees. Y como era un luchador, y era el tema en su momento también más trayero que teníamos, le decíamos también trayero en vez de Atreyu, y la palabra parecida era como fácil. Así que sale de ahí. Quedó. Perfecto. Directamente en la esencia de Barda Saga, ¿cuál sería el mensaje en general? Eso, la perseverancia, no dejar de luchar, o de luchar en realidad por lo que querés, darle siempre para adelante. Se refleja en Atreyu. Se refleja en Atreyu, un poco que tiene que ver un poco también con la esencia de esto que tenemos de la tierra, de la barda, del aire, del viento, del río de acá. O sea, es un poco que nosotros decimos que hacemos stoner patagónico a veces, porque es como que, viste, no es que no queramos diferenciarnos, pero sino como que sentimos por ahí que lo que nos pinta hacer, lo que nos sale, Refleja Neuquén. reflejado acá en la tierra, lo que pateamos. O sea, bueno, él es de Roca, pero también pero es de la Patagonia, es el Alto Valle, la esencia es un poco lo mismo. Perfecto. Así que bueno, nada, marcar identidad bien neuquina, bien patagónica, bien del Alto Valle. Muy bien. Haciendo un punto ahí aparte, Samsara. ¿De dónde nació? ¿Cómo surgió? ¿Qué historia hay detrás? Samsara es un poco la historia que va a contar Ariel. Va a morir, Bueno, no, en realidad nosotros lo que estamos tratando de crear y en todo este mambo de Barda Sagat es un poco lo que tiene que ver con la mitología del Sagat y la mitología del Samsara y del Sagat, que para nosotros tiene que ver justamente con lo que estamos hablando, en el dios del viento, en el dios patagónico, el dios de la tierra. Entonces, bueno, nosotros buscamos ahí un dios efímero, ¿entendés? Que pueda representar un poco los riffs crudos, bien fuseros que tenemos. Entonces, bueno, es nuestro creador invisible que nos tiene por arriba y nos cuida y nos protege. Sí. ¿Ves? Mirá, la energía se siente, ¿ves? Que se nos acercan los Y bichos. agrego algo. Agregamos, sí. Es como también el choque entre lo natural y lo artificial, ¿no? Como todas estas ciudades están acá en el pie de Barda y al borde del río, y toda el choque, digamos, que hay, la adaptación, la no adaptación, ¿no? Cómo pasa por arriba la ciudad a lo natural. Es como contradicción al mismo tiempo, ¿no? Porque capaz que a uno le gusta ver una ciudad cerca de lo natural, pero también todo lo que influye en La contraparte.
Sí, en que se desmonta la barda para hacer un supermercado. ¿Viste? Ese tipo de cosas es chocante. Y bueno, y Neuquén en sí se ha convertido con Vaca Muerta en algo como muy, con una amplitud muy grande entre situaciones, ¿no? Mucha pobreza y gente muy rica. Entonces, todo eso creo que habla de, o sea, nosotros usamos el petróleo que sacamos de la tierra, pero al mismo tiempo hacemos fracking y causamos temblores en Sausal Bonito y es como, sí, yo ando en auto, obvio, y no me gustaría que se haga tan mierda todo, pero vivimos como en esa contradicción. Perfecto. Hablando de choques, una de las más chocantes, por así decir, sería Sangre. Ajá. ¿Podemos hablar de esa canción? Sí. Hay un Sangre, contexto... Sí, Sangre surge musicalmente de Box Day, de Genesis. Estábamos tocando mucho esa canción en ese momento y empezó a salir un poco la canción Nuestra Sangre. Y también el otro acontecimiento es la muerte de Santiago Maldonado, eh, bajo, debido a los militares y a todo lo que pasó allá en el sur. Y es un poco un canto a un humano abandonado, Mm, ¿no? Tantos días ahí abajo, o andás a saber en dónde, qué sé yo, es como... También tiene que ver con la lucha, con no olvidarse que alguien peleó por otras personas, porque era, era una pelea de una comunidad, colectivo. no era algo individual. Y bueno, y termina en una muerte de alguien y miles de muertes más, Rafael Nahuel, un montón de gente. Pero surgió en esa época y por eso el tema, más o menos. perfecto. Muy bien. Una pregunta que siempre hago en Undervalle, con intenciones tanto de mostrar lo bueno y lo malo del Under y que lo malo ya no suceda. ¿Hay algo del Under que no les guste? No Este silencio me sé, este es mata. crucial, cruel. La verdad que conociendo el under desde temprano acá en Neuquén, yo empecé a curtir en los 90, después me alejé, volví en 2015, ponele, como a curtir un poco más la noche de nuevo, hasta la actualidad. Y, y lo que se ve hoy en día es mucho más acompañamiento, pero sigue habiendo un poco por ahí quizás de, no sé si de egoísmo, por ahí, viste, así un poco de recelo entre pares, que la verdad que me parece una boludez porque estamos todos en el under, me parece, estamos todos, me parece, empujando o queriendo sostener esto, que es la contracultura, que nos sostenemos y vamos y tocamos donde podemos, como podemos, con nuestros recursos. Y a veces se ve eso, por ahí dificultado por boludeces de pequeñas personas que joden al entorno general. Mm, Eso por ahí creo que todavía, si bien se está limando un montón, porque las nuevas generaciones creo que la entendieron muy bien y están limpiando así a patada montones de cosas que está buenísimo que eso pase. Así que no es que espero de que ellos vengan y cambien todo, sino que No, creo que entre todos un poquito ellos la entienden y no va a costar tanto terminar de acomodar esas pequeñas cosas que son para que todos estemos bien y todos podamos, me parece, estar en escena sin importar si tenés más o menos años de trayectoria, ¿no? Qué sé yo, me parece que hay muchísimos artistas con muchísimo talento acá que hay que darle bola y hay que empezar a forjar más cuestiones para que estemos todos. perfecto. Hablando de años de trayectoria, Digo, diga nomás. los rancios, Los raños. eso no me gusta. claro. Que pueden ser un montón de tipos, porque Sí. hablamos de los músicos que con su propio ego también, que a veces son intratables, pero también hablamos de agentes externos, digamos, que pueden ser incluso los políticos, digamos, o entes organizativos que no permiten que el under llegue a ciertos lugares. ¿Por qué? Porque tienen figuras que tenés el conocido de quién, o lo que sea, ¿viste? O alguien que pone más guita, o lo que importa, y el under nunca termina de llegar a ciertos lugares que podría beneficiar muchísimo. Entonces termina siempre en los mismos lugares, de una forma. Perfecto. Hablando de años de trayectoria,
Ariel, recién me acabo de dar cuenta que venís de Después del Sol, perdón. Perdón. Vienen también de otras bandas, ¿no? Sí. Han habido algunas. Sí, bueno, yo actualmente sigo en Después del Sol. Un saludo a todos los... Aguante Después del Sol. Pero por esta cuestión de manija de querer estar tocando y querer, viste, siempre aprender. Estoy en otro par de proyectos más también que todavía no puedo hacer nada, pero, Ah, ahí, bueno. pero bueno, ya van a escuchar, ya no van a escuchar. Bueno, en Undervalle tienen Pero su ahí lugar, está, así que listo. cuando se concreten los proyectos son Claro, venimos bienvenidos. acá. No, pero eso, sí, la verdad que yo he tenido un par de proyectitos y siempre sumando, y siempre en la gran hermosa casa del rock and roll, que es lo que mamamos de pendejos nosotros. Hablando directamente de las influencias, no creo que solamente sean Megadeth y Electric Wizard. Hay otras más externas de lo que sería el género que confluyeron en Bardasagat. Un montón. Es que, sí. Yo, Son- y lo voy a decir porque justo Dale, lo escuché. palabra. Justo lo estuve escuchando hoy. En mi adolescencia, fana mal de Stratovarius, power metal finlandés. Y hay un tema, que eso no lo dije en el Atreyu, pero Atreyu surge de un riff de Strato. Ah, bien. Eh, un riff, o sea, algo germinal, ¿no? Después, después la canción es otra cosa, pero ese fue el puntapié. Samsara, el tema ese, es un saludo a Samsara Blues Experiment, que es stoner también. Los Natas, Fumanchu, Sí. bueno, Caius, que es Caius, la, sí. la que más, porque además es la que más hacemos covers. De no sé Red cómo. Fang tenemos. Red no Fang. tocamos mucho Red Fang y- Cuando estábamos con el otro batero, hicimos un viajecito, nos fuimos a Buenos Aires a ver a Red Fang, que realmente creo que si yo tuviese que definir Bardasaga como ejemplo otra banda, sería Red Fang, porque son dos guitarras, es una voz un poco más redonda y otra más grave, una batería tremenda y un bajo increíble también. La verdad que ese formato es un poco lo que somos nosotros, creo. Y alguna que otra más, no me acuerdo. Sí, y bueno, Black Sabbath va a ser obviamente ahí. Tuvimos también nuestros temas de Black Sabbath que sacábamos y de ahí dentro de los covers nosotros sacábamos, digamos, bueno, como dice él, ¿no? Cositas o semillitas mínimas como para decir, bueno, de acá podemos sacar algo nuevo, ¿no? Que capaz que después el tema final no terminó nada que ver con eso, pero bueno, teníamos algo de ahí, digamos. De Melvins. De Melvins Bueno, también. sí, siguen, claro, los últimos, quizás la última tanda o la última, Heimfall. ya para la última parte de Barda, también fueron cambiando y mutando las influencias, Sí. como Claro. Melvin tenemos por ahí influencia en los últimos temas, o High on Fire también. Entonces, bueno, Sí, porque se veníamos iba haciendo poniendo también pesado, Sleep, un entonces poco más pesado. nos estamos como, no sé si, claro, buscando el riff un poquito más denso, más pesado, pero nada, por esta cuestión de ir siempre al frente, ¿viste? Entonces, vamos influenciando cada vez con bandas más power, creo yo. Claro, teníamos una estructura más, empezamos más stoner psicodélico, por así decirlo, como que se van a ir un poco más, volar un poco más, y terminando siendo unas estructuras mucho más cerradas, como High on Fire, que fue como lo último que estamos trabajando ahora, como referencia digo, y ya tenemos como algo mucho más pesado todavía, ¿viste? Perfecto. Hablando de cosas pesadas, ¿en qué afinación están? En do, Dos estándar. ¿Do estándar? sí. Do, fa, la sostenido, re sostenido, sol. Miércoles, yo pensaba que estaban más. Pero bueno, perdón. Más grave todavía. ¿No? Más grave todavía. Pero disculpen. No. Aquel que no tuvo la suerte todavía de ir a verlos en vivo, ¿qué es lo que se va a encontrar? ¿Qué es lo que en sí se encuentra cuando va a ver a Bardasagat? Y Primero un meme. Primero un meme, Sí, el meme que abrimos siempre, pero lo que siempre tenemos como devolución es que es una patada en la piña, digamos, el sonido, porque no empezamos muy arriba se nota. y cerramos muy arriba también, entonces siempre es como que la idea es esa, digamos, Sí, generar ese mantener golpe eso. inicial. Ni siquiera hablábamos al principio del show, hablamos recién a partir del segundo o tercer tema, como para decir hola, ¿qué tal? Pero la idea es arrancar siempre bien contundente, Fuerte y digamos. contundente. Claro, Fuerte y al medio. directo, sí, Una sí. patada en la piña. Una patada en la piña. Exactamente. ¡Za! Perfecto. Siempre buscaron eso.
se fue, Sí, se fue fue dando, pero fue lo que concordamos. En con lo que realidad, nos ¿sí? empezamos a sentir cómodos por un momento y también lo que empezamos a sentir como esto funciona, ¿viste? Sí. Porque en el momento pensamos, bueno, empecemos a hablar al principio, empecemos a presentarnos y no nos sentíamos cómodos, no nos sentíamos nosotros tampoco. Y dijimos, bueno, vamos así haciendo, soltémoslo con el tema principal y después vemos qué pasa. Y también con las canciones, ¿no? Porque, Claro. por ejemplo, una de las últimas que tenemos, Perdiendo la piel, yo tenía como una intro que era un arpegio. Y la verdad que al final, después de tratar de meterlo, el arpegio, dijimos, che, no. O sea, capaz que puede ir en un acústico, pero no es, no es la esencia de la banda. Claro. Tener como intro o cosas así como medio pelo, sino al hueso. ¿Hay zapada en los shows o no? Hemos Hemos tenido hecho un alguna que otra poquito, vez, sí, una que sí, otra, sí, sí. no es lo que más hacemos, pero hemos metido alguna que otra zapada. Sí, sí, sí. Nos relaja a veces, como que, ¿viste? Descomprime un montón. Descomprime. Sí, está bueno cuando surge medio. Sí, como en Bard on Fire, en Sí. el Ramblo. Hubo ahí una zapada al final. Claro, sí. Muy bien. ¿Dónde grabaron? Grabamos, lo primero que tenemos subido a Spotify se grabó, o a las redes en realidad, en todas las plataformas. Lo grabamos en una fechita en vivo que nos había hecho sonido Juan Sosa, el Qué Master gran. Juan, de la sala, vayan. Y nada, bueno, nos grabó y después le hicimos un pequeño laburito ahí de acomodar alguna que otra cosita, como en los temas, y subimos algunos. Después tuvimos un proceso de grabación en lo de Juan nuevamente, ya con el nuevo batero, Mati, con Mati, que no pudo venir. Mati. Bueno, fuimos a grabar nuevamente lo de Juan, pero ya sentaditos ahí en el estudio, más tranqui, con la batería bien armado. Y grabamos un par de temitas más. Y eso no nos masterizó y hizo todo lo que es el proceso de postproducción. Diego Cartulín. Diego Cartulín. De Perú. A través de un split que nosotros nos sumamos, es un chico peruano que se estaba como promocionando, o sea, había sacado una cierta promoción. Muy bien. convocatoria de una bandas convocatoria, stoner. claro, de banda Stoner en toda Latinoamérica. Así que nada, vi la publicación, lo somos los chicos, viste, como eso te decía los roles, él lo contactó, Mau, no sé quién, pum, pum, pegamos onda y nos hizo el trabajo del máster y de todo esto, que la verdad que quedamos recontra conformes. Para todo esto las voces no las teníamos grabadas, y las grabamos en mi casa, en un cuartito chiquitito, así que tengo así, el lavadero de mi casa, así, nos encerramos ahí, plug, y grabamos las voces, se las mandamos a este flaco y hizo todo ese laburo y la verdad que quedó espectacular, que son los últimos dos temas que tenemos, que es Samsara y Atreyo. Perfecto. Son los Que últimos, eso, ya con la nueva claro. tipografía, ya como que Claro. le dimos otra impronta, ya como al Barda 2.0, ¿no? Como Claro. Que salió. esos temas salieron gracias a Diego en unos varios split, Heavy Haze se llama, que están subidos a YouTube y demás, entonces están con varias bandas de Latinoamérica. Compartimos Siempre con Buenos menciono. Aires y demás, o sea que está muy bueno la convocatoria que se armó, porque ves Stoner de muchos lugares y con influencias muy distintas. Entonces decís, claro, no es el Stoner nuestro no es el único, digamos, desértico patagónico, sino que empezás a ver cosas distintas que está genial. ¿Viste? Perfecto. Creo que resumiste muy bien el decir que es una patada en la piña, porque el bajo que se escucha en las grabaciones es una Eso, patada. totalmente. Y es lo que buscamos un poco. Tengo varios amigos que la tienen re clara y siempre me dicen, che, el bajo no, como que está fuerte. Y no es que está fuerte, pero nosotros buscamos que el bajo esté en esa frecuencia de que te esté molestando casi, ¿entendés? Que esté ahí. Y nada, la verdad que el amigo lo ejecuta de puta madre, así que me parece que vale la pena resaltarlo. Y para mí es eso, siempre los bajos tienen que estar ahí súper presentes y en Barda calza como anillo al dedo. Eso. Perfecto. Una canción en donde veo que se destaca el bajo, pero más que nada un poco la batería, que lamentablemente no puede venir hoy, es en sí en Atreyu. Sí. ¿Cómo se fue formando esa canción? En sí me comentaron un poco el nombre, pero ahora quisiera saber musicalmente. ¿Fue inspirado dentro de lo que sería la película? ¿Cómo fue surgiendo en sí? Surge de este tema de Stratovarius, el riff principal y medio que la parte del estribillo era para pausar un poco el riff principal, que es bastante agresivo,
Después tiene un puente que el feeling, digamos, la sensación está media choreada de Tix and Lichis de Tool, Mm. que es un tema bastante largo, que tiene un momento muy tranqui, pausado, porque el tema originalmente tenía como, bajaba un montón, y después con esto de consolidarnos y buscar ese sonido agresivo, al final ese pasaje tranquilo lo convertimos en realidad en un pasaje mucho más fuerte y tomó otro vuelo, porque terminó siendo toda una canción fuerte desde principio a fin, que era lo que más nos interesó buscar. Eh, Sí, pero los matices y también, con todo. los matices que buscamos en ese tema, puedo decir, bueno, va todo como al palo, pero buscamos también que la batería nos ayude un poco a ordenar esa parte, iniciando él principalmente con la batería, con esa banda medio alambesca, digámosle, pero después llevándonos a también la parte de los solos, que es pasando la mitad del tema, que mantenemos como ese malambo bajo de batería, y ellos dos empiezan a jugar con los solos, como que le da como una fuerza, digamos, distinta al tema, y buscando como, además de Tool y demás, tratando de conseguir raíces un poco más locales, Mm. ponele, ¿viste? No, Malameando a lo Tool. a lo Tool, Malameando Claro. a lo Tool. con un poco más de fuzz nada más. Perfecto. A los solos, ¿cómo los trabajan? Máster de los Primero solos que, no, en realidad los dos somos como que no somos dos guitarras, no somos ni primera ni segunda viola, somos los dos rifeamos, los dos hacemos solos, así que Los dos cantan. los dos cantamos. Eso No, es no, pero verdad. en viola, digo, ejecutando la viola. A mí me pasa que de estridencia no sé música, así que sí, todo de oído, así que muchas veces con lo que tiene que ver el tema, también, viste, de tratar de meter algo que tenga que ver con él, pero de puro sentimiento, sale una vez, sale dos veces, apaga, ya cuando hay algo que nos gusta un poco, lo empezamos a cerrar, porque en realidad yo me obligo un poco a eso porque soy de no siempre hacer solo distinto. Mm. Siempre, viste, mientras que esté en la métrica, ¿entendés? Siempre te voy a volver con algo distinto, te voy a cambiar algo porque me gusta. Es lo que me gusta hacer. Pero bueno, no, en este caso para varios temas, como dijimos, bueno, listo, tienen que hacer esto y esto. Por más que le meta cambio, ya están soldados la mayoría de los solos. Y a veces eso tiene que ver con decir algo con lo que tenga que ver al tema, ¿no? Mm. Perfecto. Yo digo, por mi parte, yo soy el más tronco de los dos. Él tiene muchos años de experiencia tocando la viola, yo la verdad que no, y soy bastante duro. Mis solos los he tenido que practicar en mi casa, estructurarlos, porque yo soy medio tosco con eso, así que él siempre me ha incentivado a que toque, a que haga solos donde yo no quería hacer solos. Algunas veces le hago caso, otras veces le digo, no, no, gracias. Está bueno porque en el trayecto que llevamos juntos fuimos naturalizando eso. Y cuando pinta un solo, unas veces partirlo a la mitad, capaz que algún solo lo hacía él, porque en la zapada salió así, y después cuando empezamos a laburar el tema, él me dice, tocate la primera mitad, toca la voz, y después yo sigo con la otra, y eso le da otro matiz, porque al final le escuchás, ¿no? un solo con dos guitarras distintas, porque tenemos frecuencias Forma de tocar distintas, también distinta, está bueno. formas distintas, entonces eso me parece que está muy bueno porque no sé si estoy tan acostumbrado, no sé en qué banda, no digo que seamos los únicos, obviamente que no, pero no identifico qué bandas sí hagan como un solo, otro solo así, que se me venga a la cabeza de todas nuestras referencias, ¿no? Claro, sí. Pero a mí sí me ha servido que él me empuje, ¿viste? Como dale, hacelo. Perfecto. Ya, como para ir cerrando un poco el programa, muchachos, ¿qué mensaje les gustaría dejar? Más. Anímense a salir a tocar. Porque sí, a mí me pasó que yo empecé tarde, siempre consideré que empecé tarde con la música, porque lo hice una vez que me recibí, que empecé a meterle porque sentía, bueno, justo sentí la conexión en ese momento. Y por mucho tiempo me arrepentí de no haber salido a tocar antes, enfrentarse con esas situaciones que si bien uno le da miedo, pero si lo hace en conjunto, con primero armar la banda con gente que vos quieras o que te sientas cómodo, y después salgan a tocar lo antes posible, porque tener la fecha ahí adelante, él nos lo dijo siempre, te obliga.
te obliga a poner bien los temas, a pensar qué vas a decir, y después empezás a construir arriba de eso y las cosas van llegando y van siendo más fáciles. Uno se pone nervioso, o al menos yo todavía, siempre que toco, pero vas como allanando el terreno, te vas sintiendo más cómodo y eso te hace llegar a otros lados y bueno, eso, empezar a disfrutarlo, porque al principio yo al menos era nervio full y no la pasás bien. Tocas y realmente se te pasó volando y decís, ya terminó y bueno, con el tiempo sí, empezás a disfrutarlo, al menos para la gente que le cuesta. Pasa, pasa. Sí, algo también que es lo que dijo él un poco es el tema de la búsqueda de la banda en sí. Porque uno dice tiene proyectos, digamos, que quiere tocar o algo parecido. Yo también empecé de grande como él, digamos. Pero cuando no estás acompañado por las personas adecuadas es muy difícil hacer algo en particular, de lo que sea. Pero en este caso de la música es buscarte un grupo humano que puedas considerar incluso hasta familia, ¿viste? Que no solamente se junten para hacer como un negocio, para verse las caras, ensayar y irse y listo, nos vemos en el próximo show, sino que realmente la idea es compartir y que más allá después de tocar tengas ganas de seguir viéndolo, ¿viste? Por fuera de la música y todo lo que sea, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, conocer a la gente adecuada, digamos, o buscar a la gente que consideres y a partir de ahí hacer algo, ¿no? Después la música que sea, que vaya surgiendo con ese grupo de amigos, porque en un Va a momento surgir, claro, te juntás y decís natural. vamos a hacer rock y después terminás tocando cumbia, puede pasar y decir, no, ¿sabes que somos buenos tocando cumbia? Tocando cumbia. Así que vamos a tocar cumbia a partir de ahora. Próximo verano. Próximo verano. Perfecto. Ariel, un mensaje. Bueno, nada, ya la verdad que los chicos dijeron muchísimas de todas estas verdades. Mi mensaje es que hagan lo que quieran, sea lo que sea, háganlo con amor, con todo el amor y el respeto posible. Cuídense, cuiden a los suyos y amen. La verdad que eso, hagan lo que quieran, háganlo con amor y respeto siempre. Amen y cuidemos nuestra tierra. Perfecto. Barda Sagat los invita a animarse, a hacer las cosas que ustedes quieren. Perfecto. Este programa ha sido traído a ustedes gracias a Dozuki, el mejor taller de luthiers que tenés en Neuquén, para cada día sonar mejor con tu banda. Y hablando de tu banda, si querés tener los mejores stickers, comunícate con Papel Menta, la mejor calidad al mejor precio. Esta ha sido nuestra 15ª entrevista acá en Under Valle. Y como siempre les decimos, en el Under nos ayudamos entre todos. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias. Buena onda. Buenísimo, boludo. Ahora sí voy a tomar agua porque tenía miedo de que me dejan mear. Era mitad de camino. Voy a tomar mate que no se